La primera vez que la vio, apenas era una silueta diminuta entre la neblina blanca. El viento de la mañana soplaba con una crueldad helada que hacía crujir los árboles y estallar pequeñas nubes de vapor en el aire. Él estaba de camino a su turno de mediodía en el taller, cargando el cansancio eterno de un padre soltero que intenta cerrar todas las grietas que la vida abre, cuando la niña apareció frente a él con las mejillas rojas, los ojos enormes y un temblor que no parecía causado solo por el frío. Y entonces dijo esas palabras que le atravesaron las costillas como un rayo: «Señor, mi mamá no volvió a casa anoche. ¿Puede ayudarme?» Creo que algo pasó. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Y él supo, sin saber por qué, que no podía ignorarla. Que algo más grande que una simple coincidencia estaba por comenzar. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder de ayudar a otros, no olvides darle like, comentar, compartir este video y suscribirte al canal Padres que Dejan Huella. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a más corazones. El nombre de él era Rafael Monteverde, un hombre de 35 años, de espalda fuerte pero mirada cansada, un padre que hacía malabares para criar a su hijo pequeño mientras trabajaba más horas de las que debería. Tenía semanas arrastrando una soledad silenciosa, esa sensación que llega cuando las responsabilidades pesan más que los sueños. Su hijo, Tadeo, tenía 8 años y era su motivo para seguir, pero aún así, había días en que la vida parecía demasiado larga. La niña se llamaba Mariela, una pequeña de 9 años con una bufanda celeste envuelta torpemente alrededor del cuello. Él la observó, sintió el miedo sincero que llevaba en los ojos, y supo que no era el momento de preguntarse si tenía tiempo, era el momento de actuar. Cuando un niño teme por su madre, las prioridades se reordenan solas. El pueblo estaba cubierto por una capa gruesa de nieve reciente. Era uno de esos días en que el sol apenas lograba asomarse, creando un resplandor pálido, casi plateado, sobre los techos y las calles. Rafael dejó caer su mochila en el asiento del coche, cubrió a Mariela con su chaqueta adicional del trabajo y arrancó sin pensarlo demasiado. Ella señaló con el dedo un camino que se perdía entre casas viejas y árboles desnudos. Su voz temblaba mientras explicaba que su mamá, Aurelia, había salido al turno nocturno de limpieza en un pequeño restaurante a las afueras del pueblo, pero nunca regresó. Nadie contestaba su teléfono. Nadie sabía nada. Lo único diferente de ayer era la tormenta que había golpeado la zona durante la madrugada, dejando carreteras peligrosas y postes caídos. Mientras conducían, Rafael notó algo en la niña que le apretó el pecho, ese tipo de valentía que solo surge cuando un niño ha tenido que ser fuerte demasiadas veces. Mariela repasaba mentalmente todos los pasos de la última noche, retorciendo entre sus dedos un guante que parecía demasiado grande para ella. Él intentó hablarle con calma, usando el mismo tono sereno que usaba con Tadeo cuando algo lo asustaba. Pronto supo que Aurelia trabajaba horas interminables para mantener a su hija sola, sin familiares cercanos, y que llevaba semanas agotada. Rafael sintió una conexión inmediata, ese tipo de entendimiento silencioso que solo existe entre personas que han caminado senderos parecidos. Se detuvieron en el restaurante, un local pequeño con las luces aún apagadas a pesar de ser pleno día. La nieve llegaba hasta los escalones de la entrada. Rafael bajó del coche, revisó las ventanas y palpó la puerta, estaba cerrada. Mariela observaba todo con un hilo de esperanza en los ojos. Él rodeó el edificio y notó marcas en la nieve, huellas borrosas que se alejaban hacia un sendero rodeado de pinos. No parecían recientes, pero era lo único que había. Tomó aire y sintió ese instinto pesado, casi animal, que le decía que siguiera. No podía fallarle a esa niña. El camino se volvió más estrecho, y por momentos parecía que la nieve lo tragaba. Cada paso era una lucha, pero la voz suave de Mariela detrás de él lo empujaba a seguir. Las ramas crujían sobre sus cabezas y el aire golpeaba como agujas diminutas. Después de varios minutos, encontraron algo entre el blanco infinito, un trozo rasgado de tela, colgado de una rama partida. Rafael lo tomó entre sus dedos. Era parte de un uniforme de limpieza. El corazón de Mariela se encogió, y él la sostuvo antes de que cayera de rodillas. No estaba listo para rendirse. Tenían que seguir. Avanzaron un poco más hasta llegar a un pequeño puente de madera, donde la nieve estaba marcada por líneas profundas, como si algo pesado hubiera deslizado por allí.
A un lado del puente, escondido entre arbustos congelados, descubrieron un bolso que Mariela reconoció de inmediato. Dentro estaban las llaves de su casa, una billetera gastada y un par de guantes que Rafael supo que ninguna madre dejaría voluntariamente atrás. Había algo más, un teléfono apagado, golpeado en un extremo. La angustia en el pecho de Rafael se transformó en un impulso cálido y firme. No sabía exactamente qué había pasado, pero sabía que Aurelia no se había ido por voluntad propia. Siguieron rastros a través del bosque hasta que divisaron una cabaña remota, con humo saliendo apenas de una chimenea vieja. La puerta estaba entreabierta. El corazón de Mariela empezó a latir con fuerza, y Rafael la detuvo con el brazo, indicándole que se quedara atrás. Entró con cautela, la respiración suspendida. Dentro, la penumbra revelaba muebles viejos, cajas apiladas y un gemido débil que venía desde un rincón oscuro. Allí, tendida en el suelo sobre una manta, estaba Aurelia. Estaba consciente pero aturdida, con un golpe en la frente, el tobillo torcido y las manos temblorosas como si hubiera pasado horas enteras en dolor y frío. La tormenta de la noche anterior la había sorprendido en el camino de regreso y había resbalado cerca del puente, perdiendo el conocimiento hasta que un anciano que vivía en la cabaña la encontró y la llevó dentro. Él había salido a buscar ayuda hace horas, pero nadie lo había visto. Mariela corrió hacia su madre con un llanto que por poco partió el corazón de Rafael. Abrazó a Aurelia con la desesperación de quien temió perderlo todo. Ella, con los ojos llorosos, intentó pedir perdón, pero Rafael la interrumpió con un gesto amable. Nadie tenía la culpa. Lo importante era sacarla de allí. Tomó el teléfono de emergencia que llevaba siempre en su mochila del trabajo y llamó a la ambulancia, describiendo la ubicación lo mejor que pudo. Los minutos se hicieron eternos, pero finalmente escucharon el sonido lejano de sirenas abriéndose paso por el bosque. Aurelia fue atendida, cubierta con mantas térmicas y trasladada rápidamente al hospital. Rafael cargó a Mariela en brazos para que no tuviera que caminar sobre la nieve y volvió al coche con una sensación peculiar, alivio, esperanza y una especie de luz nueva que hacía mucho no sentía. En el hospital, mientras Aurelia recibía atención, Mariela se quedó dormida apoyada en el hombro de Rafael. Él se quedó sentado en una silla de plástico, mirando por la ventana como el sol del mediodía finalmente se abría paso entre las nubes, derritiendo lentamente el hielo de los tejados cercanos. Era como si el pueblo respirara de nuevo. Allí, en ese pasillo blanco y silencioso, Rafael sintió algo transformarse dentro de él. No sabía si era gratitud, destino, o simplemente la certeza de que a veces la vida te pone en el camino correcto cuando más lo necesitas. Los días siguientes fueron un vaivén de controles médicos, visitas y conversaciones interminables entre él, Aurelia y los doctores. Ella se recuperaba bien, aunque le esperaba un proceso de reposo y rehabilitación. Rafael no se alejó ni un solo día. Cuidó de Mariela, la llevó a la escuela, cocinó para ambas, y su casa que antes parecía tan vacía de pronto se llenó de risas, de historias y de un calor extraño que hacía tiempo no sentía. Tadeo, su hijo, se encariñó rápidamente con Mariela, y los dos niños formaron una amistad tan pura que parecía destinada desde siempre. Aurelia, agradecida hasta las lágrimas, le confesó una tarde mientras el sol de invierno se filtraba por la ventana, que nunca nadie había salido a buscarla en su vida. Que siempre había tenido que valerse por sí misma, siendo madre soltera en silencio, sin esperar ayuda de nadie. Escucharla hizo que Rafael bajara la mirada, recordando todas las veces que él también sintió que el mundo era demasiado grande para enfrentarlo solo. Quizá por eso, sin decirlo, ambos comenzaron a compartir un entendimiento profundo, una conexión hecha de heridas y de poder levantarse. El tiempo pasó y las piezas se ordenaron de forma natural. Aurelia encontró un empleo más seguro gracias a la recomendación de un vecino de Rafael. Mariela se acostumbró a pasar tardes enteras en casa de ellos, y las cenas compartidas se volvieron la norma. Había días en que el cansancio seguía pesando, claro, pero también había luz, compañía y una sensación creciente de que ninguno de ellos volvería a enfrentar el mundo solo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un like, un comentario, compartir el video y suscribirte. Tu apoyo permite que más personas encuentren historias que los acompañen y les devuelvan la esperanza. Destellos escribe en los comentarios, nunca se deja de buscar a quienes amamos.
Con el paso de los meses, cuando la nieve del invierno se derritió por completo y los días se hicieron más cálidos, Rafael y Aurelia caminaban juntos por el mismo sendero donde todo había comenzado. Pero ahora